Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Vídeo número 48. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de vídeos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11, de Génesis, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este vídeo de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 16:13. Este versículo dice: entonces llamó el nombre de Yahvé que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Génesis 16:13. Los detalles. Es probable que Agar, de quien se refiera Génesis 16:13, viviendo y compartiendo por tantos años con la familia de Abraham, tuvo mucha oportunidad de escuchar acerca del Dios de los hebreos, pero tal vez ella sentía que el Dios de Abraham no estaba cercano a ella. Recordemos que la Biblia dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, en Romanos 10:17. Lo bueno fue que un día, Agar supo que este Dios, era su Dios también, que él la estaba llamando, que la estaba cuidando y protegiendo. Vemos que aquí ella se refiere a él como, el Dios que me ve. Ella no estaba alucinando, sino que había visto al Dios viviente. Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan 14:9. Él es un Dios grandioso y majestuoso, pero también amoroso y compasivo, y teniendo esas cualidades y más, no es de menos que en un lugar tan absurdo como los que se hallan en algunos desiertos, él había salido al encuentro de Agar. Este versículo dice de Agar, entonces llamó el nombre de Yahvé que con ella hablaba, tú eres el Dios que ve. Luego el versículo dice que Agar dijo, no he visto también aquí al que me ve. De esto surgen las preguntas, ¿a quién vio Agar? ¿Al ángel de Yahvé, o al propio Yahvé? El versículo habla de Dios, porque declara, el nombre de Yahvé que con ella hablaba. Recordemos que ya vimos el pasaje bíblico de esta escena, donde dice, le dijo también el ángel de Yahvé, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud, en Génesis 16:10. Una declaración de esa naturaleza, solo un ser con cualidades de Dios la puede hacer. ¿Quién fue entonces este ser que permitió que Agar le viera, y que a la vez posee las potestades y cualidades de Dios? Recordemos que la Biblia enseña en varios pasajes, que a Dios nadie le ha visto jamás, en Juan 1:18, por ejemplo. La conclusión aquí es que, este ser, ente, fue Jesucristo el que habló con Agar, cerca de 2000 años antes de su encarnación en el vientre de María, la madre de Jesús. En esta escena se cumplió lo que Jesucristo le dijo a Felipe, que el que ve a él, ve a Dios, en Juan 14:9. Recordemos también que Jesucristo dijo, Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio, y se llenó de gozo, en Juan 8:56. Aquí Jesucristo habló de Abraham, el que había embarazado a Agar. Generalmente el ser humano vive sin considerar el hecho de que hay alguien, que nos está observando. En la antigüedad, se creía que los dioses observaban a la raza humana solo por curiosidad, y creían también que esos dioses influenciaban en los desastres y guerras como medio de entretenimiento. En realidad, esto último es algo que Satanás hace de los hombres pecadores, porque él muy entretenidamente y para su deleite, influye en los desastres y en las guerras. Sin embargo, existe un Dios que nos observa y conoce nuestras vidas, donde lo que predomina en él, es todo lo relacionado con lo bueno. Jesucristo vino a este mundo, y nos reveló este Dios Padre, que es el Dios de Abraham. Después del diluvio, solo 8 personas quedaron vivas en el mundo, ver 1 de Pedro 3:20. Los primeros descendientes de esas 8 personas, debieron tener siempre presente al Dios de Noé, quien tuvo compasión y misericordia de la familia de Noé, que la libró de morir ahogada en el diluvio. Pero luego esos descendientes de Noé, no agradecieron a Dios, tal como él se lo merece, sino que con el tiempo se estuvieron alejando de él, y se inventaron dioses falsos, y las perversidades que dieron motivos a Dios para destruir a Sodoma y a Gomorra. Esto ha sido un pecado muy grave que ha estado trayendo mucho detrimento a toda la humanidad. Con estas acciones, el ser humano ha estado desafiando seriamente a Dios, y así el hombre ha estado destruyendo su propia salvación espiritual, de la cual nos habló Cristo.
Hay dos cosas que el hombre no puede cambiar acerca de sí mismo. La primera es, su nacimiento natural desde el vientre de su madre. Si el hombre nació con defectos serios, él tendrá que enfrentarse a esos males durante toda su vida. La segunda es, su destino espiritual, que es como un segundo nacimiento, ver Juan 3:3-5, en la Biblia. Después que su destino espiritual haya sido definido, al morir su cuerpo físico, el hombre, o la mujer, tendrá que enfrentarse a todas sus consecuencias, si no siguió las pautas trazadas por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo es tan esencial en el destino espiritual de un ser humano, que ciertamente tiene razón la persona que dijo, rechazar o ignorar a Jesucristo, es eternamente y espiritualmente fatal. Desgraciadamente, la mayoría de los seres humanos, se quedan muy cortos en el cuidado de su salvación espiritual. Nosotros los seres humanos, nos hemos inventado todo tipo de deidades falsas, y en el presente, la mayoría de la gente no invoca ni adora al Dios a quien Noé construyó un altar para invocarle y adorarle, después del diluvio, Génesis 8:20-21. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, para estar seguros de que estamos invocando y adorando al Dios de Noé. Debemos invocar, servir, adorar y pedir ayuda solamente al Dios de Jesucristo, ver Juan 14:13-14, que también ha sido y es el Dios de Abraham. De esa manera, hicieron Noé y Abraham, con referencia al Dios verdadero, y nosotros debemos imitarlos. De hecho, Dios nos exige que imitemos a sus grandes servidores del pasado, que están mencionados en la Biblia, y a la vez, nos prohíbe invocar, servir, adorar, y pedir ayudas a los servidores de Dios, ver Salmos 146:5. En este pasaje de la Biblia, Génesis 16:13, nosotros estamos viendo una escena que nos narra la historia de una mujer embarazada, que se encontraba huyendo de la que había sido su ama. La pregunta sería por qué ella huía. El texto bíblico nos dice que fue por causa de conflictos, que surgieron entre ella y Sarai su señora. Esta la había presionado hasta el punto que, Agar decidió huir fuera del campamento de Abraham. Muchas personas como Agar hoy en día se encuentran en problemas, no porque sean víctimas de las situaciones, sino por causa de sus decisiones y su pecado. Vemos que Agar estaba en el desierto, abandonada y a la vez embarazada, portando un bebé. Fue allí donde el ángel de Yahvé, Jesucristo, le apareció. Como hemos visto en este versículo, Agar se refirió a Yahvé como, tú eres Dios que ve, y para Agar, ya aquí ella entendía que Dios no le había quitado su favor. Su mirada divina estaba sobre ella. En nosotros sucede que, aunque otros nos abandonen, Jesucristo siempre estará a nuestro lado, como lo estuvo con Agar en la forma del ángel de Dios. Cuánta esperanza trae la historia de Agar al corazón de una madre soltera, la de una mujer abandonada y embarazada, que se ve lejos de su familia, y sin nadie a quien acudir o pedir ayuda. Los problemas propios que acarrean estas circunstancias representan ansiedad, soledad, sufrimiento, frustración, lágrimas, y una vida llena de temor. Pero esa madre puede estar segura de que, el viviente que te ve, Génesis 16:14, no la ha abandonado, ni la abandonará jamás. Puede confiar en el amor de Dios, y en su gracia para sostenerse en los días más oscuros de su vida. El Dios Todopoderoso que escuchó y vio la aflicción de una esclava egipcia, es también el Dios de todas las desamparadas del mundo. Pero para eso, esas mujeres deben someterse a Dios. En medio de la ayuda divina, también viene la gran promesa de Dios, el gran mediador, para que podamos confiar, y creer en Jesucristo, para salvar, perdonar, instruir, y consolar. Cristo dijo, el Padre me ha enviado, en Juan 5:36, y también dijo, nadie viene al Padre, sino por mí, en Juan 14:6. Dios no quiere que tengamos motivos para quejarnos, y no quieren venir a mí para que tengan vida, Juan 5:40. Para ver al Dios que nos ve a través de Cristo, y así acercarnos al Padre, Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos, Juan 10:30. Esta escena, en el versículo de hoy, debe agradarnos, en el sentido de que la protagonista fue Agar, una extranjera y esclava, una mujer en el peldaño social más bajo. Siendo ella alguien que estaba acostumbrada a ser invisible, al nadie notar su existencia,
pues ésta pasaba desapercibida y sin importar a alguien, lo que le pasara. El mismo Abraham, aparentemente la abandonó, o tal vez Dios le dio la visión de que ella regresaría a su hogar. Sin embargo, ella expresó verbalmente una verdad a la que debemos aferrarnos en todo momento: tú eres Dios que me ve. Posiblemente Agar oró allá en el desierto, y el ángel del Señor se le apareció para consolarla. Quizás Abraham, inadvertidamente, la entrenó para que ella esté consciente del Dios verdadero, y al estar ella en tan gran estado de sufrimiento, en su espíritu ella clamó al Dios de Abraham, y sin estar esperando, ella se dio cuenta que Dios ve, y actúa para ayudar a los afligidos. Como dice Segunda de Crónicas 16:9, porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios observa nuestras vidas, y nos amonesta a través de su palabra, a arrepentirnos de nuestro pecado, porque de lo contrario, pasaremos a través de dificultades. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Yahvé están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Sin embargo, Dios es también el viviente que nos ve, que posee un sumo interés de ayudar a los que le son fieles. Cuando Dios nos observa, no lo hace como un simple espectador, a quien no le interesan nuestras necesidades, sino todo lo contrario. Él nos observa, porque desea ayudarnos. Jacob contaba cómo había sufrido a lo largo de los 20 años que sirvió a Labán, Génesis 31:41. Pero Dios vio su sufrimiento y le otorgó su misericordia. De igual manera, cuando Israel estaba cautivo en Egipto, Dios envió a Moisés a liberarle, diciéndole que había visto su sufrimiento, Éxodo 3:9-10. De esta forma, los ojos de Dios están sobre todos los justos para bien de sus vidas. El deseo de Dios es ejercer misericordia y justicia sobre nuestras vidas, pero para eso es necesario someternos a su señorío, abandonar el pecado, y vivir de acuerdo a su voluntad. Aun cuando pensemos que nadie ve lo que hacemos en lo más íntimo, la verdad es que Dios observa todo lo que sucede. Por tal motivo, es importante proceder al arrepentimiento, si nuestras vidas se han dedicado al pecado, ya que todo lo malo ha sido visto por Dios, y eso nos traerá detrimentos a nuestras vidas. Sin embargo, también Dios observa a sus santos, con sumo interés de hacerles misericordia y justicia. Es nuestro privilegio tener a Jesús a nuestro lado en todo tiempo y lugar. Pero debemos vaciar el alma de todo lo que pueda contaminarla, o corromperla. Agar necesitaba revestirse de humildad, engalanarse con las prendas de la verdadera grandeza. Esta no proviene del orgullo propio, sino de nuestro respeto hacia los demás. Que Dios bendiga a usted ricamente.